Pues ahí está todo. Esa aquí en la esquina. Hasta la otra sí. Bienvenidos al auditorio Alberto Lleras Camargo. Al ingresar al auditorio, ubique las salidas de emergencia señalizadas con luz verde. En caso de emergencia, conserve la calma y evacúe con precaución. Les pedimos el favor de apagar sus teléfonos celulares. Le recordamos al público asistente que está prohibido consumir alimentos y bebidas en el auditorio. Gracias. ¿De quién? Muy buenos días a todos ustedes. Muy buenos días a los señores y señora candidata a la alcaldía de Bogotá que nos acompañan. Este es nuestro segundo debate de expertos, tribuna de expertos, lo hemos llamado, es una iniciativa que iniciamos este año y que busca fundamentalmente mirar los problemas de Bogotá con una serie de expertos y de funcionarios públicos, tener un entendimiento mejor de los problemas, de los distintos problemas y poner ese conocimiento a disposición de los candidatos y de sus equipos para que puedan hacer, obviamente, preguntas, intervenciones, comentarios sobre el tema. En este segundo tribuna de expertos, como lo llamamos, queremos hablar fundamentalmente sobre el transporte de Bogotá y el metro. En la sesión anterior miramos temas de movilidad general, miramos el tema de Transmilenio y el sistema integrado de transporte y también el tema de las distintas alternativas de movilidad para llegar un poco a la conclusión de que es necesario invertir tanto en Transmilenio, en el sistema, como en vías y en el metro. Hoy queremos mirar un poco más de cerca el metro. La verdad es que yo por lo menos llevo 50 años oyendo del metro. Conocí en su momento algunos archivos del alcalde Gaitán Cortés, en el cual se trazaba ya una línea e incluso había unos diseños muy preliminares de lo que sería la parte elevada del metro. Estoy hablando del año 66, 65, 66. De tal manera, el metro ha estado con nosotros
los viejos, por lo menos 50 años, por lo menos. Lo que hemos pensado en la mañana de hoy, fundamentalmente, es primero oír al doctor William Camargo Triana, que es en este momento el director del IDU, para que nos cuente cuál es el proyecto que tiene la administración Petro, y para que se pueda mirar pros y contras de ese proyecto y alternativas, opciones sobre el mismo. Es una inversión, por lo que hemos sabido por la prensa, es una inversión muy grande, es una inversión de 21.5 billones, que viene a ser algo así como el 2,9% del Producto Interno Bruto de Colombia y como el 10% de los recaudos anuales del gobierno central. Pero eso es como para tener una idea de la magnitud del proyecto. Después queremos oír a expertos como Jorge Acevedo, Juan Pablo Canejo y como Camilo Santamaría, si desaparece pronto. Pero como les digo, por el momento me parece importante para comenzar dar la palabra al doctor Camargo, que es ingeniero de vías y transporte con una maestría en planificación urbana y regional de la Universidad Javeriana y trabajó en temas de renovación urbana en el Instituto Lincoln de Política de Tierras. Ha sido de una amplia experiencia en el sector público en temas de políticas públicas, planificación de transporte, técnico en movilidad y urbanismo, con una amplísima experiencia en el distrito, en las distintas secretarías del distrito, y fue en el pasado asesor del IDU y hoy en día es el director del IDU. Muchas gracias, doctor Camargo, por haber aceptado esta invitación y le damos la palabra. La idea es hacer que nos cuente cuál es el proyecto y rápidamente. Muchas gracias, doctor Carlos. Muchas gracias por la invitación a la Universidad, al Centro de Gobierno, a los panelistas que me acompañan, a los candidatos y candidatas y a las personas, estudiantes y demás que nos acompañan en esta presentación. Lo que vamos a ilustrar acá es un poco el estado del arte, un barrido muy rápido para quienes ya han estado en presentaciones anteriores. Disculpas porque tengamos que repetir la información, pero es lo que a la fecha tenemos de avance del proyecto y aclarando, digamos, de dónde partimos. La historia del metro realmente en la ciudad lleva más o menos 7 décadas de discusión con diferentes énfasis y momentos, y aquí digamos como una lectura de 1980 a hoy de lo que en cada uno de los instantes se conoció como propuestas de red y posibles primeras líneas. Ineco sobre tú, 93 kilómetros, con una primera línea de 23 kilómetros que suben en ese momento, Intermetro ya en el 87, 45 kilómetros, utilizando los corredores férreos existentes, algo que en su momento también la consultoría de CENER hace 7 años evaluó. JICA, que hace una recomendación también de primera línea, incorpora todo el componente de carriles exclusivos que dio, digamos, paso a lo que posteriormente se incorporó con Transmilenio a partir de 2000, y GTEC Vectel Sistra, que llegó también en el 97 a recomendar una línea o 3 líneas de 79 kilómetros, y aparece, digamos, la primera recomendación de lo que ha sido de manera recurrente recomendado como la U invertida, que empieza en el suroccidente de la ciudad, pasa al centro y vuelve nuevamente a terminar de ser occidente o noroccidente. Esto es, digamos, lo que en su momento recibimos. Posteriormente, en la administración anterior se hizo un ejercicio de ingeniería conceptual, que trabajó sobre indicadores y con alguna información secundaria recomienda una red con 4 líneas y establece un costo preliminar. Con la información, podríamos hablar de prefactibilidad realmente, y recomienda adicionalmente un metro que es 75% subterráneo y 25% elevado,
utilizando los corredores ferroviarios existentes en la parte sur de la ciudad. Esa recomendación se hizo luego de un trabajo multidisciplinario con evaluación de diferentes variables y cubriendo temas ambientales, económicos, urbanísticos, sociales y de demanda. Y a partir de eso surge la recomendación de la primera línea, que tuvo en su momento un ajuste, que es justamente esta línea que está acá, por esta configuración geométrica que en la discusión o en la validación que se hizo en su momento por la Universidad Nacional y de los Andes, recomienda hacer algunos ajustes de trazado para disminuir un impacto en términos de costos de operación y de efecto de esa operación en, digamos, el costo total del proyecto. A partir de allí, esta administración recibe sus insumos, un proceso de adjudicación de ingeniería básica avanzada, sobre la base de fortalecer todo lo que tiene que ver con transporte sostenible, la intermodalidad y todo el tema de ordenamiento alrededor del agua y cambio climático. El programa de movilidad humana, que es, digamos, en el que está amparado el ejercicio del proyecto Metro y todo el componente de movilidad, está asociado a temas de reducción de emisiones, priorización a peatones, ciclousuarios, transporte público sobre vehículo particular, introducción de energía eléctrica y intervenciones de movilidad que fortalezcan el nuevo ordenamiento. Tratar de juntar la planeación urbana y la planeación de transporte en la perspectiva de garantizar un mejor aprovechamiento de las inversiones públicas en estos modos que estructuran la ciudad. En este momento hemos surtido ya la etapa de factibilidad que cerró en 2009 con la información y la documentación de CERE. Avanzamos en ingeniería básica avanzada, que ya está cerrada. Estamos literalmente con el 99% de los productos recibidos y en documentaciones finales de interventoría, y estamos en el proceso de estructuración técnica, legal y financiera. El insumo técnico se entregó a la FDN y con el liderazgo de la empresa de energía de Bogotá están trabajando en el cierre financiero y es, digamos, la discusión que en estos días se está dando frente a las posibles fuentes de financiación. La previsión de cronograma sugiere un proceso de construcción de 2016 a 2020 y a partir de 2020 o 2021 todo el tema de operación y mantenimiento. Este es el trazado general de la línea. Iniciamos en el suroccidente de la ciudad, en un patio taller que está ubicado en Bosa 37. Inicialmente estaba planteándose un tema en el botadero de Gibraltar, pero situaciones ambientales y de costos desaconsejaron esa implantación y se ubicó una disponibilidad real en la zona del suroccidente de la ciudad. Las 27 estaciones, suroccidente, centro extendido hasta la calle 127, 50 trenes, un ramal técnico de 4.5 kilómetros de inicio y fin de jornada que permitirá obviamente la localización de la zona de almacenamiento de talleres y mantenimiento, un proyecto con tren 100% eléctrico y una modificación de trazado que en la eliminación del trazado en esta zona adopta completar completamente subterráneo el trazado de la primera línea. Ahí hubo también un ejercicio de evaluación multicriterio sobre 3 alternativas que puso a consideración de la administración el equipo de CL1, se ajusta el trazado y se pasa a una alternativa de metro completamente subterráneo. Estos son los componentes, digamos, en un mapa conceptual de lo que hoy en día estamos nosotros gestionando, la fase de estudios y diseños, todo el tema de desarrollo de personal y equipo que va a estar, digamos, a cargo de adquirir ese expertise para todo el proceso de construcción y operación, la generación del proceso de comunicación que incorpora un proyecto de esta magnitud, la arquitectura institucional, liderada por parte de la Secretaría de Movilidad y Alcaldía directamente para definir cuál es la arquitectura más recomendable para sacar adelante licitación y proceso de operación, estructuración legal y financiera que está a cargo de FDN, la discusión de COMPES que esperamos cerrar entre mayo y junio, evaluación socioeconómica que ya se surtió y la expectativa, o mejor, la integración de lo que es el proyecto de transporte con el desarrollo urbano en la lectura de proyectos urbanos integrales, incorporando temas de gestión predial que están en este momento también en ejecución, todo un tema de modelo de operación y gestión inmobiliaria que debe acompañar el proyecto no solamente para la compra predial, sino para maximizar la oportunidad que una inversión de esta magnitud le da a los territorios aferentes a la zona de implantación y una estrategia de aproximación a desarrollo orientado a transporte sustentable, que son metodologías de diseño urbano que asocian el transporte y el desarrollo de usos mixtos, mayores mezclas de usos y todo el tema de mayores alturas y espacios públicos de calidad, incorporando obviamente toda la intermodalidad.
El ejercicio de geotecnia, que es, digamos, de los más avanzados que se ha tenido para un proyecto de esta magnitud, por referencia, digamos, de metro mundial en el mundo. Estamos haciendo sondeos cada 50 metros, un testeo completo de toda la primera línea, que mejora la información geotécnica con la que cuenta hoy en día el distrito. Se hicieron exploraciones y sondeos hasta 50 metros de profundidad y en algunos casos entre 120 y 300 metros para encontrar suelo fundante, 16.500 metros lineales de extracción continua de testigos que están almacenados y conservados para procesos de investigación que se están obviamente agenciando con universidades, porque lo que hay allí es un acervo de información del suelo de la ciudad muy bueno y que además hace recomendaciones para temas geotécnicos, ensayos de laboratorios y análisis específicos de procesos de testeo de materiales y una caracterización del suelo que empieza en la parte suroccidental con mejores características y en la medida que se acerca al centro y norte empieza a ser más compleja la definición del proceso constructivo. El tramo más costoso en términos de del tipo de suelos que encontramos está justamente en la parte norte, de la 47 o 52 hacia la 127, son los suelos de más baja capacidad portante, de mayores riesgos de estabilidad justamente por la existencia de edificaciones de gran altura sumadas a un suelo de baja calidad que tiene problemas de subsidencia regional y que obviamente obliga a un proceso constructivo diferente al proceso de tuneladoras que se plantea en los otros tramos. Este es, digamos, un esquema de lo que son los procesos constructivos sugeridos. El método de tuneladora, que es el método con el que en la mayoría de ciudades del mundo se desarrollan proyectos de este estilo. En la ciudad se han hecho proyectos utilizando esta tecnología para temas de redes. Y en el tramo norte está el tema de método de pantalla, que implica un proceso también gradual de construcción, pero que construye primero la superficie por la cual va a circular vehículos y posteriormente empieza el proceso de excavación y se construye por medias calzadas. Ese es un proceso constructivo mucho más exigente en términos de instrumentación y de geotecnia y que asocia dos componentes para mitigar riesgos: la estabilidad de edificaciones cercanas y un mayor riesgo geotécnico por el tipo de suelo que encontramos en esa zona. Esta es, digamos, como la recomendación que a la fecha tenemos del proceso geotécnico y las recomendaciones constructivas para el túnel en los 27 kilómetros y las estaciones. Siempre que tengamos estaciones vamos a tener intervención con el método de pantallas, porque estamos bajando entre 15 y 25 metros en zonas que están entre 250 y 400 metros de longitud en los 27 sitios donde las estaciones se van a implantar. Material rodante, obviamente estamos hablando de última tecnología. Eso le incorpora al proyecto una complejidad también al momento de la compra de materiales, que seguramente obligará a una actualización de esa especificación al momento de tener ya la adquisición de los mismos. Dimensiones: 145 metros de longitud, 3.2 metros de ancho, sin conductor, lo que disminuye el ancho del túnel para efectos de evacuación en situaciones de emergencia, porque la evacuación de personas en condición de discapacidad puede hacerse por la parte frontal y adicionalmente permite una operación, dadas las frecuencias con las que debe operar en el año de diseño el metro, mucho más eficiente y completamente autónomo. Se parte con unas frecuencias de 2.5 minutos en el 2021 y se llevaría hasta 1.5 minutos en 2050 cuando el proyecto o el metro, digamos, esté operando a capacidad, de acuerdo a las estimaciones de los modelos de demanda que se han construido incorporando diferentes fases de tren y también el componente de carriles exclusivos que tendría con la Boyacá y otras troncales. Tiempo de recorrido esperado 55 minutos entre el portal de las Américas hasta la estación de la calle 127. Esta es, digamos, una infografía de la demanda esperada en 2021 y en 2050. La velocidad comercial 35 kilómetros y tren con 6 coches que puede estar, digamos, albergando el orden de 2.000 pasajeros en cada convoy de este estilo. Un centro de control, obviamente, para garantizar la operación de todo el tema de comunicaciones, sistemas redundantes para eventos de suministro de energía y problemas de comunicaciones, y una compra inicial de trenes propuesta de 47 trenes para la línea de 27 kilómetros compuesta en operación en el año 2021.
La gestión urbana, más que verlo como un proyecto de transporte, se ve como una oportunidad de revitalización y renovación de espacios. El metro es clarísimo que genera una oportunidad para diferentes actores de localización, dado el privilegio que les confiere para conectarse con el resto de la ciudad de manera más eficiente, y porque adicionalmente, en la perspectiva de integrar todos los modos que ya están concurriendo en la oferta que tiene Bogotá, con el componente zonal, el componente troncal de Transmilenio, cables, bicicleta y transporte privado, existe, digamos, una ventaja de localización cerca a las estaciones. Esa aproximación asocia también una obligación que como Estado debemos promover, y es buscar que los beneficios de esa inversión, que también tienen efectos en los predios aledaños, puedan captar parte de esas rentas. Esos principios básicos de la Ley 388, de la Ley 9ª, dado que esa inversión, además de concentrar recursos, también genera un atractivo de localización. Eso obviamente permitiría a futuro un mecanismo de financiación que hoy en día solo lo tenemos vía el recaudo del predial y cuando hacemos vías por valorización con el riegue de ese instrumento, pero que con el metro podría propiciar mecanismos de asociaciones público-privadas en las que la norma, que es digamos el instrumento que tiene el distrito, se puede concertar con los inversores privados y con las comunidades para generar mayor rentabilidad, que indudablemente se va a dar, y que ese reparto sea equitativo entre el Estado y los privados. En cada una de esas estaciones hay una apuesta importante porque esa visión se concrete, y el hecho de que se concrete implica varias actuaciones. Por un lado, un proyecto robusto, un cierre financiero, pero una intervención urbana limpia, que existan, digamos, espacios urbanos de calidad, que la integración con los otros modos sea transparente y clara para todos los usuarios, y que la implantación vincule de manera privilegiada a los habitantes de esos territorios, que no existan procesos de expulsión o de gentrificación, que se disminuya ese efecto, y quienes tengan interés en invertir allí, lo puedan hacer con la mediación del Estado. Es decir, no es dejar el ejercicio de la gestión urbana en manos del actor privado, sino que existe una mediación entre ellos, el distrito o el Estado y los actores comunitarios que viven allí, para buscar justamente mejorar la conexión de residentes con trabajo, comercio y servicios, disminuir desplazamientos en vehículo particular. No tiene mucho sentido tener allí ofertas de estacionamientos de un parqueadero por cada 50 metros cuadrados cuando hay una oferta de transporte tan robusta, reducir dependencia de automóvil y costos de transporte y de emisiones, proveer calidad de vida en todos los estratos y fomentar la mezcla de usos y de estratos en esos espacios a partir de la oferta obligatoria de vivienda de interés prioritario, aumentar oportunidades económicas que indudablemente se van a dar. A partir de la gestión social que ha venido trabajando el IDU, hay ya un ejercicio de apropiación de las comunidades con el diseño. Hay que mantener ese ejercicio para que las comunidades realmente se beneficien del proyecto y sus expectativas se plasmen en los diseños de detalle que tienen que complementarse adicionales que nosotros estamos entregando. Y obviamente, en la medida que operamos con tecnología eléctrica y se disminuye dependencia de vehículos particulares, estamos mejorando o disminuyendo la emisión de gases de efecto invernadero. Cada una de estas estaciones es una oportunidad para generar nuevas centralidades o fortalecer centralidades existentes. Estamos eliminando, que es un tema que está en el imaginario de los ciudadanos y que lo hemos hecho nosotros con algo de pena en la ejecución de proyectos, eliminando el tema de culatas. No deben haber culatas ni espacios de miedo alrededor de las estaciones. El diseño en eso ha sido bastante cuidadoso para que esos espacios no se propicien y en lugar de ello debamos proveer en algunos casos compra de mayor área predial para no generar, digamos, esos espacios que la ciudad los termina perdiendo. Aparecerán nuevos centros generadores de demanda y obviamente elementos de espacio público que tienen que sumarse a ese proceso de diseño que vamos a tener de la superficie hacia abajo para que lo que pongamos hacia arriba sea atractivo y genere y aumente el valor de la intervención. Este es un poco el mapa conceptual de esto: desarrollos inmobiliarios que se vinculan de manera directa con las estaciones, una zona de influencia entre 1,5 kilómetros y 3, que podría extenderse hasta 4,5 si llego en bicicleta, una reserva de espacios que además en la gestión urbana deberá preverse por norma, que además existe, para mezcla de estratos de vivienda de interés prioritario y vivienda de interés social, espacios de calidad, y el proyecto no resuelve solamente un problema de movilidad,
El proyecto resuelve también, ellos a resolver problemas de oferta de equipamientos, problemas de oferta de vivienda y de mejoramiento de las calidades de los espacios públicos aferentes. En eso estamos trabajando de la mano con la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes para tener insumos que pongan esa visión en el imaginario de los ciudadanos y lleve a la administración a volcar su esfuerzo en que eso se concrete. Porque de lo contrario, repetiremos historias en el pasado que por la arquitectura institucional que tenemos como distrito no garantizan que esa visión se concrete de manera integral. Estamos aplicando los principios de DOTS, que es Transit Oriented Development o Desarrollo Orientado a Transporte Sustentable, que se basan en 8 elementos: compactar, acercar usos a las estaciones, hacer que más posibilidades de diversidad de necesidades se puedan cubrir a una distancia caminable. Eso ya lo hacen ciudades como Hong Kong, Singapur, Nueva York, Washington también está entrando en esa lógica. Los proyectos de transporte hoy en día se buscan gestionar con ese elemento. El tema de densificar, aumentar alturas, allí podemos pasar de índices de edificabilidad de 2.5 a 4.5 sobre la base de que esa edificabilidad adicional comparta sus beneficios entre el Estado y el actor inmobiliario que hace esa gestión. Todo el tema de mezcla de usos, en la medida que la accesibilidad se mejora y el tiempo de viaje disminuye, lo que más ponderan los ciudadanos y las empresas en la ciudad es localización, localización y localización. Y eso lo privilegian los nodos masivos en una oferta más rápida a los otros servicios urbanos. El tema de conectar, mejorar espacios públicos, caminar, hay que fortalecer el tema de redes peatonales y de conectividad alrededor de las estaciones y la oferta de transporte público completamente integrada. Y el de cambiar, que tiene que ver justamente con disminuir la exigencia de obligatoria de estacionamientos cercanos a estaciones y a sistemas masivos. No tiene sentido que tengamos la misma exigencia de estacionamientos como mínimo cerca a troncales y a sistemas masivos que en el resto de la ciudad, porque allí tenemos un sistema robusto que da capacidad a esa demanda de viajes y debe llevar a disminuir la exigencia de estacionamientos. Cambiar un poco el chip de que un apartamento con 2 cupos de estacionamiento, porque eso en términos de sociedades de consumo energético y de emisiones y externalidades es perverso como sociedad. En la práctica, el ejercicio de gestión o de planificación de eso lo estamos adelantando con las universidades, planeación digital y otros sectores, y quedará de cada estación una propuesta urbanística y un modelo de ocupación que sugiere optimización de esa norma urbana para capturar rentas alrededor del proyecto. El diseño de las estaciones, los aspectos que se consideraron: 3 tipos de estaciones, de paso, de transferencia y estaciones especiales donde hay conexión con diferentes modos, y obviamente completamente accesibles, accesibilidad universal. Se cuenta con diseños que incorporan ascensores y escaleras, 17 estaciones de paso con conexión directamente peatonal y con SITP, conexiones peatonales con Transmilenio y cercanías en 7 estaciones de transferencia y 3 especiales que vinculan varios modos de transporte. Allí tendríamos posibilidad de integrarnos con tranvía, con metro, perdón, con Transmilenio, con las redes existentes y con el componente zonal. Son obviamente diseños que recogen el estado del arte de lo que en otras ciudades ya se ha incorporado en los mismos, sistemas de climatización natural, material de alta durabilidad y el tema de accesibilidad que está completamente cubierto para personas con limitación visual o con limitaciones de movilidad. En este momento en que estamos, luego de cerrar, digamos, toda esta fase técnica y de insumos y de costos de construcción, que fue lo que nosotros en octubre, o la misión en octubre divulgó, ahí no estaba incorporado el tema de financiación ni el tema de actualización de tasa de cambio, que en los últimos meses ha tenido un impacto importante en algunos componentes que se importan. Nos lleva en este momento a la fase siguiente, que ya está en elaboración. Tiene 2 momentos, que es el diseño y la transacción, es decir, si es una licitación completamente pública, si es una licitación vía APP o si es una licitación mixta en la que unos componentes se proveen vía recursos públicos y otro vía mecanismos privados, y a partir de esa definición de la transacción, del tipo de contrato y el número de contratos y las fuentes de financiación que deben quedar incorporadas en los COMPES, junto con la discusión del paquete de obras de movilidad,
en eso queremos ser enfáticos, la discusión que damos con la Nación es de un paquete de obras para la movilidad, nos deberá permitir a partir de mayo, junio, estructurar los pliegos y hacer, digamos, apertura de licitación y acompañamiento, en la cual la FDN y la EE van a estar, digamos, trabajando en ese proceso. Estamos cerrando en este momento la fase 1, hay una discusión de documentos técnicos, hay unas mesas que se están trabajando con FDN y obviamente hay una discusión con la Nación en el marco de COMPES que justamente busca cerrar la hoja de ruta, los mecanismos de financiación y los responsables de las siguientes fases de ese proceso para el tema. Estas es un poco las actividades que ese diseño de transacción está entregándonos, estudios de ingeniería, algunos modelos de captación de recursos que incorporan también la posibilidad de que la gestión del suelo entre como un elemento importante, algo que no ha pasado ni en Bogotá ni en las otras ciudades que han hecho BRT, todas las hemos financiado con el 70-30 y eso de alguna manera relaja ejercicios que podrían captarse vía valorización o gestión de suelo y que indudablemente se captan en una parte por predial, pero que son insuficientes y que además no recuperan el valor adicional que esa inversión tan fuerte le traslada a los predios aferentes. Marco fiscal de mediano plazo, el impacto de eso frente a un espacio de estrechez fiscal que entendemos como distrito el país está transitando y al que obviamente debemos buscarle salidas en términos de gradualidad. Análisis financiero, las fuentes, optimización de costos, hicimos ingeniería de valor, hay temas de impuestos que podrían entrar, digamos, a disminuirse porque en últimas es un traslado interno de recursos entre nación y distrito, y temas de ingeniería de valor que ya sugieren algunas optimizaciones del orden del 8 a 10% de lo que inicialmente estaba previsto en el costo del proyecto. Y evaluar los temas de contingencias y lo que podrían significar los costos de operación. El análisis legal, de cuál debería ser el vestido jurídico para esa transacción que se recomiende, y a partir de allí la recomendación que se vierte en el documento COMPES como hoja de ruta. Ese es, digamos, el trabajo que en este momento estamos ejecutando, los insumos que hemos entregado, toda la información técnica, la información de las fuentes que tiene el distrito, el tema de recaudos, la sobretasa, cómo entra allí, las fuentes que están en plan de desarrollo, que son 5 fuentes, una que ya estaba y 4 que seguramente tienen o deben tener desarrollo hacia adelante por las siguientes administraciones y que posibilitan la financiación de los sistemas masivos y también de componentes de infraestructura vial, análisis de riesgo, que es todo un paneo con benchmarking de otros metros, cuáles han sido, digamos, las situaciones que han desencadenado mayores costos o mayores permanencias en obra, sobre la base de algo que es claro para quienes hacemos ingeniería. Un proyecto está terminado cuando se entrega y en el entretanto siempre hay riesgos sobrevinientes que se mitigan desde la estructuración, pero que están allí. Y mucho más cuando estamos en ciudad construida, con información de redes de hace 80 y 90 años, en diferentes sistemas de información, y que no siempre está ubicada donde el plano dice. Y eso es algo que de manera cotidiana, en el IDU, no ahora, sino desde antes, cobra vigencia cuando una obra tiene reprocesos. Y eso pasa aquí, pasa en Nueva York, pasa en Berlín, pasa en Madrid, y lo que hacen análisis de riesgos es identificar los riesgos, establecer una probabilidad de que sucedan e incorporar una contingencia para manejarlos y gestionarlos en beneficio del proyecto para que no castiguen permanencia y costos. Vendría todo el acompañamiento por parte de la FDN, la adjudicación, y ese es un poco el estado del arte que tenemos a la fecha. Sobre temas financieros, reiteramos, no somos los expertos, estamos poniendo en este momento la información técnica que hemos construido y FDN y EBE estará frente a ello. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Había una ilustración importante. Doctora Acevedo. Doctora Acevedo, aquí en la universidad pues no necesita mucha presentación, pero en el público sí. El doctor Acevedo es profesor en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Hizo su pregrado en la Javeriana, en Ingeniería Civil. Tiene un magíster en Texas A&M en Ingeniería Civil y un magíster en el MIT. Y ha sido una persona que ha estado estudiando todos los temas del metro en los últimos, no diría 50, pero sí 45 años. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Señores candidatos,
Yo quisiera hacer unos comentarios a la presentación de William, pero no realmente a la presentación, sino al proyecto como tal. La presentación me ha parecido bastante buena. Yo tengo muchas preocupaciones sobre el proyecto del metro, y esas preocupaciones aumentan a medida que veo con qué velocidad están avanzando una serie de etapas, mientras que otras están relegadas, tal vez olvidadas, y me parece que son fundamentales. Y por supuesto tengo una enorme preocupación sobre esa cifra que mencionó Carlos, que puede equivaler al 2 o 2,5% del PIB como costo de este proyecto. Entonces quisiera, de una forma un poquito desordenada tal vez, comenzar por una primera preocupación y una primera recomendación, basándome en la cual puedo hacer otras recomendaciones tal vez más de fondo en términos de los costos. Lo primero que me parece que es una enseñanza fundamental de los proyectos exitosos, muy poquitos, y de los proyectos no exitosos, la inmensa mayoría, de metros en el mundo. Y por exitosos quiere decir aquellos en donde los sobrecostos son mínimos y los sobretiempos también son mínimos. Eso es la excepción en el mundo. Lo que yo me atrevo a decir que es lo fundamental para que tengamos la máxima probabilidad de éxito en el proyecto de Bogotá, cualquiera que ese sea, pasa por una construcción institucional fundamental. Pasa por que quien contrata tenga la capacidad de verdad, técnica, administrativa, financiera, política, para contratar bien. Y eso, a mi juicio, en Bogotá en este momento no existe. Un ejemplo muy claro, o digamos una condición que fue fundamental para el éxito de Transmilenio en su momento, fue la construcción de esa institución, que comenzó desde mucho antes de que esa institución tuviera nombre, pero que estaba allí, y estaba el equipo técnico, y estaba la cabeza, y había todo un esfuerzo muy grande de ir construyendo esa institucionalidad que estuviera metida en todos esos análisis que nos mencionaba William, aprendiendo eso, colaborando con eso, y que a la larga, cuando llegaron los momentos de las dificultades y de los problemas, tenía toda la capacidad para ayudar a que eso se resolviera de la mejor manera. Y un ejemplo muy cercano, me parece, de lo que está sucediendo en el gobierno nacional, tiene que ver con las autopistas de cuarta generación. Cuando llegó el gobierno, era evidente y desde el principio todos los diagnósticos indicaban que una prioridad fundamental en Colombia tenía que ser la infraestructura. Y sin embargo apenas ahora está comenzando. 4 años se tomaron, 4 años muy exitosos y muy llenos de trabajo, creando la institución, creando la ANI, poniendo una cabeza de primera categoría que se rodeó de los mejores profesionales y que ha estado haciendo todas las gestiones y todos los análisis para poder llegar a lo que ojalá sea ahora sí una prioridad en Colombia con la institución capaz. Aquí no tenemos esa institución capaz. Y pensar en que vamos a hacer licitaciones y contratos dentro de unos meses me parece una locura, un salto al vacío. Yo creo que, señores candidatos, va a ser muy importante que ustedes tengan desde ya pensado qué tipo de institución, quién es el que la va a dirigir, que sea de su entera confianza y cómo se va a construir toda esta capacidad. Y eso va a tomar posiblemente meses o años. Eso que parece un problema, a mí me parece una oportunidad enorme, porque entonces no tenemos que dar el salto al vacío, no tenemos que concretar un proyecto sobre el que tenemos fuertes reservas. Tenemos tiempo de hacerle cambios importantes a ese proyecto. Y a mí me parece que
que en el recuento que nos hizo William, que está muy bien logrado, él mencionó alguna participación de la Universidad Nacional y de la Universidad de los Andes en el análisis de del diseño conceptual que hizo CENER. Lo que dijo la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes en su momento fue que ese diseño o que ese estudio no tenía los elementos fundamentales para afirmar que esa era la línea que se necesitaba. Y dio una serie de pautas al gobierno nacional para que ese estudio se reformara, se rehiciera y ahí sí viniera el apoyo del gobierno nacional. Como suele suceder en este país, esas recomendaciones quedaron escritas, pero lo que se ha hecho va por otro camino. El paso siguiente del nuevo gobierno nacional fue apoyar y de acuerdo con el gobierno distrital, contratar la ingeniería detallada de un proyecto que era el que habíamos criticado. No quiero entrar en detalles de por qué la crítica, pero quiero decir algo que me parece que es muy importante. Los proyectos de metro, aquí y en cualquier parte, deben hacerse en los corredores de más alta demanda. Es donde se justifica realmente poner una tecnología de esta naturaleza. Sorprendentemente, cuando se contrataron los diseños de CENER, el gobierno distrital, el contratante en su momento, puso una condición, y es que los corredores de Transmilenio quedaban excluidos de los corredores que debían estudiarse para el trazado del metro. Y justamente Transmilenio se ha construido en los corredores de más alta demanda. Entonces, esa condición lo que quiso decir fue, donde hay demanda, ahí ustedes no miren. Y no miraron. Entonces, encontraron una línea que tiene unas ventajas, que tiene unas cosas interesantes, pero que no es la línea de más alta demanda. Entonces, a mí me parece que cuando llegamos a estas cifras enormes, cifras que yo no pude estar en el foro anterior, pero supongo que allí se mencionó que si vamos a gastar toda esta plata de Bogotá en esta línea de metro, no va a haber plata ni para Transmilenio, ni para tapar los huecos, ni para ninguna de las otras cantidad de necesidades en movilidad que tiene Bogotá, y no solo movilidad, todo lo demás. Entonces me parece de la mayor responsabilidad del gobierno, del nuevo gobierno distrital, y por supuesto del gobierno nacional, que reduzcamos costos en cuanto sea posible. Y esa reducción de costos, pues para mí debería coincidir con un trazado que vaya por las zonas, por los corredores de más alta demanda, como decía. Esos corredores indudablemente incluyen la avenida Caracas e incluyen otros que no quiero entrar a mencionar porque ese no es el tema aquí. Pero lo interesante de pensar en un corredor que va por la Caracas es que uno diría, bueno, pero ¿cómo va a ser el traumatismo de la construcción de un metro por la avenida Caracas si por ahí está el Transmilenio más congestionado y más lleno de demanda en este momento? Pero justamente una de las enormes ventajas de Transmilenio es que son buses, es flexible. Los buses se pueden mover. Si ese diseño, yo no sé si sería elevado o sería subterráneo, probablemente se puede hacer elevado porque el corredor es muy amplio, probablemente los costos podrían ser del orden de la tercera o la cuarta parte de los costos por kilómetro que se están planteando para este proyecto. Pero digamos, el proceso constructivo en la Caracas, para mí, que no soy un experto en eso, me parece que no sería incompatible con mover los buses a los carriles externos y habilitar entonces la zona interna por donde hoy transita el Transmilenio durante la construcción que se va haciendo paulatinamente. Eso tendría alguna interferencia, por supuesto, con la operación del Transmilenio, pero muy menor, y no tendría los enormes costos que imagínense ustedes tendría
una interrupción de la carrera 11 durante años con esos métodos constructivos que nos estaban mostrando. Pero bueno, el problema no es la interrupción, sino el problema es, con esto yo estoy seguro de que estaríamos reduciendo a una fracción estos enormes costos de que estamos hablando. Ahora, ¿cuál es el trazado? ¿Cómo es esa cosa? Eso requiere estudiarse. Y cuando uno dice requiere estudiarse, todo el mundo dice, pero por Dios, ¿más estudios? Bueno, esos estudios toman unos meses. Tenemos los modelos de demanda en Bogotá que están muy bien estructurados. Eso se puede hacer muy rápidamente. Y eso es parte, o debería ser parte, del proceso de construcción de la institucionalidad que requiere Bogotá para poder hacer este proyecto. Entonces, esa nueva institución debiera estar trabajando conjuntamente con los consultores que hagan estos diseños, aprendiendo con ellos, interactuando con ellos, y nos demoramos probablemente 1 año o 2 años en poder hacer las contrataciones que se requieren. Durante ese tiempo hay muchísimas cosas que hacer en movilidad en Bogotá y los recursos poquitos que tenemos hay que usarlos de la mejor manera. Yo creo que eso es mi comentario fundamental. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a tocar unos puntos claves. El otro día en alguna reunión en la Escuela de Gobierno decíamos el problema del Estado colombiano es que no sabe contratar. Y lo que estamos viendo es que aquí en Bogotá no se puede contratar los semáforos. Y el otro tema de la avenida Caracas me parece muy importante. El doctor Bocarejo, ya lo oímos en la primera debate que tuvimos, está en el Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad, es ingeniero de la Universidad de los Andes, ingeniero civil de la Universidad de los Andes, tiene un doctorado en transporte en París y pertenece al grupo de estudios que aquí en la universidad se conoce como SUR, Sostenibilidad Urbana y Regional. Doctor Bocarejo, sus comentarios. Muchas gracias. Digamos, yo empezaría mencionando el tema de visión de ciudad futura y de cómo esta ciudad en su desarrollo pues es una ciudad que realmente es ideal para que nos movamos en transporte público. Cuando nosotros proyectamos las principales variables de crecimiento y nos imaginamos esa movilidad, hay unos desafíos fuertes, principalmente, y pues yo creo que todos ustedes se preocupan un poco cuando ven las tasas de crecimiento de automóviles, 10% cada año, y se imaginan esta ciudad con el doble de vehículos, que es un poco el ejercicio que hemos hecho prospectivo hace unos años en la universidad. Y pues realmente vemos que una de las estrategias fundamentales para que esta ciudad se mueva adecuadamente y se mueva sosteniblemente es tener un muy buen sistema de transporte público. Ese creo que es el desafío fundamental. Eso no es suficiente, hay que tener unas medidas de desestímulo al automóvil, eso es otra historia. Pero pues para nosotros es muy importante tratar de mantener a la gente que actualmente se mueve en transporte público, que se siga moviendo en transporte público y eventualmente lograr a través de un muy buen sistema de transporte público que otros usuarios pues lo utilicen. Cuando uno analiza técnicamente lo que requiere la ciudad como sistema de transporte público, pues todos los análisis que se parecen un poco a los análisis de hidráulica. ¿Qué diseño, qué tamaño de tubo necesito yo para suministrar esta agua a una ciudad que va creciendo? ¿Sí? Y digamos que a futuro esos análisis muestran que necesitamos una red súper potente. Necesitamos corredores que deben movilizar más de 40, 50 mil pasajeros por hora. A futuro se ve como toda la red de Transmilenio se llena y necesitamos probablemente hacer crecer esa red. Necesitamos reforzar y tener un Transmilenio Plus. Y necesitamos una tubería aún más grande que el Transmilenio Plus.
que es la tubería del metro. Lo que dicen los análisis es que en 2021, cuando en teoría debería arrancar a operar el metro, ese metro llega a tener una demanda de cerca de 40.000, 50.000 pasajeros. En 2040 esa demanda iba a ser de 80.000 pasajeros. Entonces, la línea de metro que se está planteando sí es una línea que mueve mucha gente. De acuerdo con los estudios más actualizados, es una línea que va a mover más pasajeros que la línea Caracas. Entonces, en esa visión, digamos, de ciudad y de que esta ciudad se mueva, la red es esencial. La primera línea es importante. Otro elemento que uno tiene que ver técnicamente es, si yo agrego líneas de transporte masivo de mediana capacidad, líneas de Transmilenio, eso no significa que yo vaya a bajar la cantidad de pasajeros que están circulando por la parte más crítica. Eso significa que voy a llevar en esa línea, digamos, en esa red más grande, más pasajeros a la zona más crítica, ¿sí? O sea que la idea de plantear que hagamos más líneas de Transmilenio para reemplazar una línea de metro no es cierta en términos técnicos. Entonces, eso, digamos, como primer elemento para destacar que sí requerimos algo de mayor capacidad, algo más fuerte, ¿sí? El segundo elemento que yo mencionaría tiene que ver un poco con la planificación de la ciudad. Hace 6 o 7 años hubiéramos podido hacer un debate similar y probablemente hubiéramos estado hablando de una idea que siempre sucede en todas las elecciones, ¿no? En Bogotá siempre hablamos de metro. Hace 7 años podemos hablar de una idea abstracta de metro, que por qué no hacemos metro. Han pasado 7 años, hemos invertido una cantidad de recursos, hemos empleado e involucrado una cantidad de técnicos de todo nivel, de todas las, digamos, de todos los sectores, ¿sí? Se hizo un trabajo de planeación. Ese trabajo de planeación nosotros en la universidad y con la Universidad Nacional le hicimos reparos. Se modificó la línea. Digamos que los indicadores que se obtienen hoy frente a lo que había antes es que esta línea mueve muchos más pasajeros. Se corrigieron algunos errores de trazado. Y bueno, la línea sigue teniendo, digamos, algunos elementos que son discutibles, pero digamos que hay un proceso acompañado por un Banco Mundial, han pasado 7 años. Entonces, un poco la pregunta es si le creemos a ese proceso, que tiene unos diseños técnicos, que tiene unos resultados, que tiene unos avales, o no le creemos y volvemos a empezar de cero, ¿sí? La posición que yo tengo es que sí hay que creerles. O sea, nosotros estuvimos acompañando algunas cosas, criticamos algunas cosas, esas cosas se ajustaron, y si usted mira los indicadores de la línea, por lo menos en lo técnico, uno diría, es una línea que tiene una buena demanda, es una línea que pasa, digamos, por las zonas importantes de la ciudad, y digamos que a mí no me disgusta demasiado que tengamos un nuevo corredor de transporte masivo, aparte de los que ya existen de Transmilenio. Digamos que ya tenemos Transmilenio y generamos otro corredor un poco más alejado, pues en términos de planeación de redes, eso se llama redundancia, eso se llama mil cosas, y eso digamos que no es negativo. ¿Qué es, digamos, bueno, el último punto que yo creo que es bien interesante, y lo mencionaba William, es una cosa que no hemos hecho, digamos, en el país, y probablemente no lo hemos hecho en Latinoamérica, a excepción de Curitiba, y es imaginarnos una ciudad que se desarrolla a través del principal modo de transporte, a través de las redes de transporte masivo. Y creo que aquí se está haciendo un ejercicio interesante de ver cómo esa cantidad de gente que podemos transportar nos puede de alguna manera valorizar las zonas de las estaciones y nos puede ayudar a transformar la ciudad un poco. Les pongo el ejemplo de la estación de la calle 72,
que es la estación que más pasajeros mueve de todas, las del sistema. Un poco el planteamiento es, esa estación podría de alguna manera generar un estímulo hacia transformar la zona, probablemente Camilo Santa María nos puede ayudar un poquito con esos conceptos, especialmente de la Caracas para abajo, donde hay un potencial, digamos, de una zona de baja densidad que no se ha desarrollado, con unos usos mixtos, etc. ¿Cuál es el problema entonces de este proyecto? Yo siento que el problema, aparte de los, digamos, muy serios que plantea Jorge Acevedo en términos de capacidad institucional, de toda la preparación que se requiere, pues el problema es recursos y el miedo que yo tengo un poco de cómo el socio principal de esto, que es la Nación, ha visto el proyecto, es que si significa que Bogotá solo tiene metro y nada más, pues es el peor escenario. Si la administración distrital dedica sus pocos recursos que tiene a meterlo todo al metro y suspende sus programas, solo para hacer el metro, nos quedamos 4 años sin hacer proyectos importantes. Ese es el peor escenario. En ese caso es preferible no hacer nada. Y un poco la invitación a que ese socio se siente, nosotros invitamos al socio hoy a esta mesa y no vino, invitamos al DNP y no vino, y yo siento que no hay un compromiso real fuerte para este proyecto, y realmente el compromiso que se necesita no es para este proyecto, el compromiso es para una red de transporte masivo que duplique la red que tenemos de 120 kilómetros en poco tiempo. Estamos hablando realmente de recursos importantes que se necesitan no solo para el metro, sino para todos los demás proyectos. Entonces, eso es lo que realmente me preocupa. ¿Qué vamos a sacrificar? ¿Cómo logramos generar un plan y una estrategia financiera que no nos permita, de alguna manera, quedar colgados en los demás proyectos? Muchas gracias, doctor Bocarello. Creo que esto está muy interesante, pero estoy preocupado por el tiempo, porque quiero, obviamente, me imagino que los candidatos quieren hacer sus comentarios y tenemos que terminar hasta las 12. Doctor Santamaría, bienvenido. Yo quería simplemente pues agradecerle su presencia, pero mirar un poco el tema del metro y el desarrollo urbano de Bogotá. Perfecto, muchas gracias por la invitación. Quería hacerles unos comentarios al metro en el siguiente sentido. Me gustaría decir hablar un poquito sobre el trazado, sobre si debe ser elevado subterráneo, sobre las etapas, sobre renovación urbana con el proceso constructivo y el tema de la ciudad, que creo que es el más importante. De forma muy rápida, quiero decir que los trazados que hizo INECO en el año 86, que hizo INGETEC en el año 97, que hizo Samuel Moreno en el 2010 y que hizo Petro en el 2015, todos coinciden en que la ruta se inicia en Kennedy, en Bosa y Kennedy, suben al centro de Bogotá y recorren el corredor oriental, algunos por la Séptima, otros por la 13 y por la Caracas, y todos tienen como una primera etapa que prácticamente llegan a la 72. Con el tiempo, siempre se propuso una U. Con el tiempo, esos corredores de Transmilenio han venido modificando la ciudad, y entonces lo que se está planteando es la L. Estamos de acuerdo, porque ahí está el 90% del empleo por donde está recorriendo el metro, y la zona más densa de Bogotá sí está ahí en el sur, en ese sector de Kennedy, Bosa, el 20 de julio, por donde está atravesando el metro. Luego el trazado, estamos de acuerdo. Podemos decir que esta ruta que escogió el alcalde Petro es la más larga de todas. Las otras tenían como una especie de atajo por el corredor del ferrocarril del sur, y llegaban más fácil al centro, que esta es un poco más larga. Entonces ahí se incrementó el precio. Frente al tema de si debe ser elevado o subterráneo, yo lo que puedo decir un poco como urbanista y siguiendo
el consejo de los franceses que vinieron en el año 97 a hacer el trazado con Ingetec y Bechtel, se discutió mucho si debía ser elevado subterráneo por el tema de costos. Pues, se daban los costos que el elevado era mucho más económico, y desde luego que a nivel en algunos tramos. Y se tomó una decisión por recomendación de ellos, dijeron, les solicitamos como franceses, por favor no vayan a hacerlo elevado en el centro de Bogotá. A partir de la carrera 30, entierren el metro y váyanse subterráneos, era un túnel profundo, hasta la calle 72, y daba la vuelta y volvía a salir otra vez a la superficie y se iba elevado. Entonces, esa condición le daba unos costos especiales a ese trazado, que era más económico, y desde el punto de vista urbanístico, pues tenerlo elevado por la 1 de Mayo, pues no hay ningún problema, tenerlo elevado en la avenida Jiménez y a nivel en el corredor del sur, pues está bien. Entonces, esa es una consideración que hay, que esta administración decidió hacerlo todo enterrado, es mejor, más costoso. Las etapas, el hecho de que pues, tome toda la población densa de Bogotá y la lleve por el corredor hasta la 72. Apago, porque señora, no varias veces. Frente a las etapas, pues esta ruta es muy buena, yo creo que es la clave. Ahí lo que pasa es que, digamos, hay dos corredores de Transmilenio hacia el occidente que son muy buenos, que es la autopista al sur y las Américas, que van a lado y lado de esta línea de metro, digamos, hoy están reemplazando eso. Y donde yo creo que sí es realmente urgente es mover el empleo de Bogotá, que va de la calle 13 a la calle 100. Ese corredor en el oriente es sumamente importante. Creo que ahí, si me pusieran a escoger dónde haría el metro, por kilómetros, ese tramo me parece que es muy importante. Mover todo ese empleo. Desde luego que oriente-occidente es buenísimo, pero digamos que la etapa que se escogió está bien, la calle 72, dado los costos. Sin embargo, queda la duda de qué hacer con el sector entre las calles 100, 127 y séptima de autopista, que es donde está una gran densidad de empleo y donde está realmente la congestión. Ahí está infartada la ciudad, todos los carros están ahí, estratos 5 y 6, y está una parte del empleo y la educación. Entonces, ese sitio se quedaría por un buen tiempo sin resolver. ¿Qué se hace en ese sitio? El metro llegando hasta las 72. Frente a la renovación urbana, bueno, el proceso constructivo también quisiera decir que el tema de la trinchera en la carrera 11, yo creo que ese sí puede ser muy complejo, puede ser un descalabro tratar de hacer esa trinchera, que es ese corte de 20 metros vertical en la carrera 11, infartando la ciudad en ese punto. En el año 97, cuando se habló del túnel profundo, pues pensé que era una muy buena fórmula para esos sitios de la ciudad donde es densa y no daña el tráfico. El túnel profundo saca la tierra por un extremo. Quiero decir que para la estructura de la ciudad y para el sistema, un poco lo que decía el doctor Bocarejo, pues la ciudad estructurada a partir de esa primera línea de metro y del Transmilenio, clave. Importantísimo seguir con la Boyacá. Aquí hacemos un llamado que si han transcurrido ya prácticamente 3 años y medio de administración y la Boyacá no sale. La Boyacá ha debido salir. Los procesos hay que hacerlos rápidos. Yo creo que es una tristeza no tener la avenida Boyacá hoy, que Bogotá la necesita a gritos. Y la estructura de la ciudad surge de ahí. Yo creo que lo que ha hecho Transmilenio en la ciudad a nivel latinoamericano es sumamente importante, todos los corredores que se recuperaron, todos los ejes perpendiculares, la renovación urbana que se ha dado un poco en forma espontánea alrededor de todos los corredores ha sido muy bueno. Y están los portales. Los portales Transmilenio han generado una gran renovación. Este ejemplo que está haciendo la administración, las últimas administraciones, la estación central, muy importante. El proyecto del Pedregal ya se logró hacer un plan parcial de renovación urbana. Entonces yo creo que sí hay mucha cosa para hacer. Quisiera dejar un mensaje a la administración, que es el decreto expedido recientemente, que es el 562, que se llama de renovación urbana. Resulta que Bogotá tiene 34.000 hectáreas, y de esas 34.000 hectáreas, 9.000, que son las del centro ampliado, que ha propuesto el MEPOT de Petro, el plan de ordenamiento. En esas 9.000 hectáreas se escogieron unos barrios y se les dio altura libre e índice de construcción libre.
Entonces, tener esas 9.000 hectáreas con la posibilidad de hacer torres de 40 pisos en cualquier barrio, me parece que es grave y que le va a quitar fuerza a la línea del metro. Se ha habido estructuras alrededor de las líneas de transporte, alrededor de los corredores grandes, y yo creo que va a deteriorar un poco la ciudad ese decreto. Me parece que va a incentivar un poco la construcción en algunos sitios, pero se van a dañar los barrios. Entonces, en conclusión, yo creo que sí hay que apoyar el metro y seguir con este proceso. Muchas gracias. Bueno, quiero abrir la discusión y dar la palabra a los candidatos. Pacho, bienvenido. Doctor Peñalosa, bienvenido. Clara, doctor Derú, quiera comenzar. No es sino que levante la mano. A ver, doctor Pacho. Bueno, lo primero es que aquí hace falta la pata más importante, y es que el director de planeación no está y muestra entonces el compromiso de la nación. O sea, yo creo que el hecho de que el director de planeación nacional no esté acá muestra que al gobierno esto le importa poquito, que habla mucho y hace poco. Y creo que cuando plantea la cifra de 6 billones, que son 300.000 millones en 20 años, uno dice un minutico, por Dios, ¿dónde está el compromiso de la ciudad, de la nación frente a la ciudad? Entonces, uno queda francamente sorprendido con el compromiso del gobierno nacional con el metro. No solo por la falta de la presencia, sino por la cantidad. Y porque pues pedirle al gobierno que se gaste 500 o 700 o 1 billón al año en un presupuesto como el que hoy tiene, no es nada durante 20 años para hacer la obra más importante que requiere el país. Y por lo tanto lo primero es dejar eso claro. Si el gobierno no invierte el 70% por lo menos, pasa lo que el doctor Bocarejo dijo, y es que nos quedamos sin plata para hacer nada y colapsa la ciudad. Y creo que, y espero que como candidatos, todos le digamos al gobierno, para hacer la obra del metro, le exigimos que nos dé el 70%. Por lo menos en mi caso lo voy a hacer. Segundo, el doctor Acevedo le pega en la pepa al tema, no hay institucionalidad. No hemos podido con el hueco de la 94. Perdónenme, llevamos 5 años y ya están pidiendo 100.000 millones de pesos más de valorización para hacer un hueco, no estamos hablando de un metro, un hueco, un intercambiador vial. Sin institucionalidad no vamos a poder desarrollar una obra de 20 millones de pesos o de 15 billones, porque pues el tema de sobrecostos no están incluidos. Ahí estaba mirando las cifras y uno dice, el hueco de la 94 vale 200.000 millones, 150.000 millones de pesos, y aquí hay 400.000 millones para una obra de estas dimensiones parecidas. Entonces ahí lo que uno ve es un problema financiero brutal y un problema institucional brutal. Yo creo que el estudio está hecho, no hay que inventarse más cosas, el estudio es bueno. Está el tema de construcción, y mientras a mí no me muestren, o a la ciudadanía no me muestren un estudio de cuánto vale verdaderamente un metro por arriba, pues yo creo que hay que agarrar lo que ya hay. Pero el tema de fondo del asunto es el estudio más serio que se ha hecho hasta ahora. Va por donde es, pero si no resolvemos el tema fiscal por un lado y no resolvemos el tema institucional por el otro, nos quedamos en una presentación de PowerPoint muy bonita, estupenda, que nos costó un montón de plata a los ciudadanos, pero que sin el apoyo de la nación como tiene que ser, y sin la creación de una institucionalidad como la que tiene que ser, pues vamos a volver acá, volverán los candidatos dentro de 4 años a seguir hablando de lo mismo. Yo quisiera hacerle una pregunta al doctor Bocarejo. Cuando usted plantea ya esa diferencia de concepto frente a que usted puede poner, o sea, que las líneas de Transmilenio ya no dan, que el metro es absolutamente necesario y que hay que construirlo precisamente por las demandas, quisiera saber de dónde se agarra para eso. O sea, porque pues quienes se oponen al metro dicen Transmilenio es suficiente. Dicen, no, ya no. Y lo segundo, al doctor Camilo, uno de los temas que le plantean a uno de los urbanistas es que el metro en segundo piso genera o sea, es terrible
en materia urbanista para lo que hay abajo. Entonces quisiera saber cuál es la opinión pues, de un experto urbanista como usted en eso. Los resultados de las cargas en los corredores salen de los estudios que ha hecho la administración del gobierno nacional, que son estudios realizados por la firma Steve Davis, que lleva pues, alimentando un modelo de transporte ya por 10 años, digamos que es lo más preciso que podemos obtener en este momento. Y las proyecciones pues apuntan un poco a una visión de cómo va a crecer la ciudad. Doctor Santamaría, ¿quiere hacer un comentario sobre el elevado y el subterráneo y la estética de la producción? Bueno, sí, pues no, la historia de las ciudades muestra que muchas estuvieron elevados, con el tiempo los han ido subterranizando. Sin embargo, han mejorado mucho también el tema del ruido y el tema constructivo, ya no son tan aparatosos. Yo lo que podría decir es que si se hace por una avenida como la autopista, que tiene 100 metros, a 40 metros, el impacto no es tan fuerte y permite entrar la luz y permite darle vida a la calle. Pero, por ejemplo, por la carrera 11 sería terrible, por la carrera 7 sería un error. Doctor Peñalosa. Bueno, ustedes cuando me invitaron, muchas gracias, yo dijeron que tenía 15 minutos para comentar. Entonces, obviamente que lo fácil políticamente es salir simplemente decir sí, hacer ya, lo que está, ya, como sea. Aquí Samuel Moreno prometió eso. No. Petro, en su plan de desarrollo, no, ni siquiera en el programa que inscribía como candidato, en el plan de desarrollo, se comprometía a que iba a dejar terminados 7 kilómetros de metro. En el plan de desarrollo, terminados. Y el IDO aquí no ha hecho ni una sola obra importante en Bogotá en estos últimos años. Ni una. Ni siquiera una vía importante. Nada. Están enredados en un pasito en la 94. Entonces, a mí me llamó entre otras en la presentación del IDO una cosa que la única vez que yo he visto una plaza en Bogotá que no esté totalmente ocupada por ventas es la que mostró en el render. Pero la foto que mostró de Lourdes, la foto sí está totalmente ocupada de las casetas. Entonces espero que los espacios públicos que vamos a generar alrededor del metro sí van a ser espacios públicos de verdad, no como los que tenemos hoy que él mostró en la misma foto el escritor del libro. Pero bueno, y es que los espacios públicos son importantes. Bueno, algo que como marco de fondo yo creo que es importante tener claro que es crucial el tema de la movilidad en Bogotá y el tema del transporte masivo, pero es bueno también que entendamos algunas cosas. La movilidad es distinto de los trancones. El transporte masivo resuelve la movilidad, pero no resuelve los trancones. Entonces, que tengamos eso claro, para resolver los trancones se necesitan otras cosas que no sé qué vas a hablar aquí hoy. Las ciudades que tienen los peores trancones del mundo tienen metro todas, Sao Paulo, Bangkok, Ciudad de México, etc. Entonces, bueno, y obviamente necesitamos el transporte masivo, pero tengamos claro qué resuelve y qué no. Lo más importante hoy creo es que no podemos hablar de este tema, todos estamos de acuerdo con un metro, todos estamos de acuerdo con que sería maravilloso tenerlo subterráneo. El único problema es la plata, no vamos a hablar en abstracto como si eso fuera un tema menor, no, es que aquí estamos hablando de y tengamos claro, hoy no hay dinero para la línea del metro subterráneo. Seguimos hablando carreta. No hay. Entonces miremos un poquito de qué se trata. Aquí estamos hablando de 21.5 billones de pesos de acuerdo al director de Planeación Nacional, ¿no? Pero además todo el mundo acepta, incluso el IDU, incluso el distrito acepta que lo normal es que hay un sobrecosto de 40%. El Banco Mundial dice que lo normal es un sobrecosto de 40%. Entonces, es bueno, Carlos Caballero mencionó algunas relaciones, pero el PIN suena muy abstracto. Ahora que está de moda Isagen, la línea de metro subterránea vale 4 Isagen. Con el sobrecosto prácticamente seguro, son 6 Isagen. Cada 22% de sobrecosto es una Isagen adicional. Cada 22% de sobrecosto es una Isagen adicional. Entonces, miremos algunos. Si tenemos semejante lío de sobrecosto tan gigantesco con el pasito de juguete a desnivel en la 94, que tiene enredado de trasnochar mucho el director del IDU, ¿no?
Aquí tenemos unos problemas, pero dice, digamos, el Banco Mundial dice 40% de sobrecosto. Pero el estudio de ProBogotá, que hizo expertos como Darío Hidalgo y demás, hablaba era de que a nivel internacional el promedio era el 91% de sobrecosto. Esto estoy diciendo el estudio de ProBogotá, en fin. El metro de Barcelona, la línea 9 en este momento, la suspendieron hace 3 meses, indefinidamente, tapando los huecos de obra, dejando las tuneladoras adentro, cuando tenía un sobrecosto de 575%. Entonces, por eso es que estos son los riesgos financieros monumentales, y lo importante es, entonces, lo que nosotros proponemos es que sí vamos a hacer un metro. La diferencia entre nuestro metro y el de Petro es que sí se va a hacer, ¿no? Es una pequeña diferencia. Acá sí va a haber, vamos a entonces un metro posible. Yo prácticamente sobra lo que yo quisiera decir, porque casi que el doctor Jorge Acevedo dijo todo lo que yo hubiera dicho, pero lo que sí es muy importante, aquí ahora se está hablando del metro por fases, ¿no? Como vieron que tenían un enredo, se empezaron a inventarse el cuento de las fases y decir que ya, uno habla de fases cuando va a ser una fase, X kilómetros en una fecha, otros kilómetros en otra fecha, no. Cuando hablan ahora últimamente, recientemente se ha puesto a hablar del metro hasta la 72. Eso no es una primera fase, eso es recortar el proyecto, porque no hay ninguna previsión y perspectiva de que en el futuro puedan conseguirse recursos para hacer la siguiente fase, entre otras porque, como dice el director del libro, es la más costosa, la más complicada. Entonces, lo que están haciendo es, sin ningún estudio técnico, sin absolutamente nada, recortando el proyecto, cambiando el diseño y dejándolo en la 72, en vez de dejarlo en la 127. Entonces, lo que vale la pena señalar aquí otras cosas es lo siguiente. Acá siempre se habló, aquí nos dieron al comienzo de esta administración Petro, hablaban de 100 millones de dólares kilómetros, sus antecesores hablaban de 100 millones de dólares kilómetro para el metro. Samuel Moreno siempre hablaba de 100 millones de dólares kilómetro, y para eso se hacen los estudios. Y resulta que el estudio que hicieron mostraba que era algo así como 330 millones de dólares kilómetros sin sobrecosto y 460 millones de dólares con el sobrecosto estimado en el Banco Mundial, de 40%, que es muy conservador. Entonces, como decía Jorge Acevedo, el problema que ha generado buena parte de los líos es que se generó un parámetro absurdo. Alguien en la administración, creo que de Samuel Moreno, dijo que no se podían utilizar las líneas, los corredores de Transmilenio. Y como dice el mismo doctor Acevedo, pues los Andes y la Nacional dijeron que esa ruta no era la mejor. Más aún, la Nacional incluso tiene unas palabras bastante fuertes, porque dice algo así como que esa línea que escogieron es un poco folclórico. Dice textualmente que es sui generis, que es una ruta sui generis, que realmente es un poco raro haber metido ese metro por la carrera 13 y la 11, porque obviamente es básicamente el mismo corredor. Estamos de acuerdo, es el mismo corredor, pero entonces si se mete por la Caracas, como hay un espacio muy grande, y se puede hacer todo un trabajo urbanístico de renovar la Caracas, dejando aceras de 15 metros y dejar toda Ciudad torres de 40 pisos y en la autopista y todo el espacio del mundo, los costos se reducen enormemente. ¿Cuánto cuesta una línea de metro elevado? Entonces yo, como no tengo los decenas de miles y miles de millones que se gasta el distrito en estudio, entonces yo no puedo decir exactamente para Bogotá va a costar esto. Lo que sí le digo es que está costando a nivel internacional. En Delhi está costando 35 millones de dólares kilómetro. En Vancouver, un Rolls Royce de metro elevado cuesta 85 millones de dólares kilómetro. Entonces yo hago un cálculo hiperconservador, es que cueste 90 millones de dólares kilómetro. Es una línea de metro elevado muy cara. Entre otras, sobre daño urbanístico, hay líneas de metro elevado en todas las ciudades. La mayor parte del metro de Nueva York es elevado. En Chicago, en Londres han hecho líneas de metro elevado, incluso recientemente. Tokio está cubierta de líneas de metro elevado por todos lados, incluso en zonas altamente valiosas. Y en cuanto al deterioro urbanístico, por ejemplo en Melbourne, la metro elevado pasa por encima, por prácticamente el ombligo de la zona más costosa de Melbourne. Y no hay por el borde del río. Entonces hay líneas de metro elevado en zonas costosísimas, valiosísimas, y como se dice, cuando hay un espacio amplio, pues realmente el daño urbanístico es mínimo. Ahora bien, todos estamos de acuerdo con que urbanísticamente sería mejor que fuera enterrado. Pero aquí estamos hablando de que tenemos una ciudad,
Aquí recordemos de qué tipo de placas es la ciudad. El director del IDU, en un acto muy responsable hace unas semanas, nos dijo a Bogotá que en Bogotá había dinero solamente o para tapar los huecos o para hacer nuevas vías. El señor director del IDU que nos acompaña hoy dijo eso, que en Bogotá no había dinero sino para tapar los huecos o para hacer vías. Esa es la situación financiera de Bogotá. Me parece un acto de gran responsabilidad que básicamente dice algo parecido a lo que había hecho un estudio de los Andes hace unos años antes. Entonces es una situación crítica. Nosotros tenemos casi 1 millón de personas sin pavimento. No es que tengan huecos, no es que no tienen pavimento, como en la mitad del África. Bueno, entonces ese es el tipo de situación. Entonces hay que ser cuidadosos con el dinero. Hay que ser cuidadosos con el dinero porque entonces, lo que nosotros vamos a hacer una línea de metro, pero una línea de metro que se pueda hacer. Y rápidamente, tengo 5 minutos y termino. Bueno, aquí el director de IDU dijo otras cosas. Acá han dicho unas cosas que sí en cambio no son muy creíbles y ciertamente acá hablan de una línea de metro de 80.000 pasajeros hora sentido. Eso prácticamente no existe en el mundo. Si hay una, no la conozco. Pero por ejemplo Sao Paulo, con un recargo gigantesco a reventar el metro, con 11 pasajeros metro cuadrado, muy por encima de capacidad de diseño, moviliza 70.000 pasajeros metro cuadrado. Entonces, 70.000 pasajeros hora sentido. Entonces, 80.000 pasajeros. Pero más grave, el director del IDU nos dijo el otro día que estudiar una línea de metro elevado se tomaba por lo menos 7 años. Yo hablé con algunas de las firmas de ingeniería que hacen estas cosas y me dijeron, máximo se toma 20 meses. Entre otras porque, como acá se dijo, todos estamos de acuerdo básicamente en el corredor, que es una parte importantísima, donde está la demanda, los estudios de la demanda no hay que volverlos a hacer, básicamente el mismo corredor, o sea que sería hacer, y las expertos en yo no soy ingeniero, pero me dicen que en 20, y cuando estamos hablando, en 20 meses máximo, y como toma muchísimo menos tiempo construir el metro elevado, aún tomando esos 20 meses de estudios, el metro elevado se hace mucho más rápido que el subterráneo, se termina mucho más rápido y tiene muchísimo menos riesgos de sobrecostos, obviamente, que los suelos de Bogotá. Y además es mucho más agradable para los pasajeros, aunque es cierto que para la ciudad no es lo mejor, para los pasajeros es mucho más agradable en metro elevado que en un metro subterráneo. Rápidamente, porque tengo 2 minutos, 3 minutos, quiero decirles lo siguiente, por ejemplo, con lo que cuesta el metro subterráneo de 100 a la 127 con sobrecostos, ¿no? Con lo que cuesta 27 kilómetros de metro subterráneo, calculando el metro elevado, caro, bien caro, a 90 millones de dólares kilómetro, que es carísimo para el metro elevado, se podrían hacer 139 kilómetros de metro elevado, más, como 20 kilómetros más que lo que hay hoy de Transmilenio, ¿no? Por ejemplo, es decir, no sería una línea. Les digo rápidamente las líneas que se podría hacer. Se podría hacer la misma línea desde Boss a Kennedy, pero no hasta la 127, sino hasta la 170. Se podría hacer también en la 127, desde la carrera séptima hasta la avenida Ciudad de Cali, en el occidente de Suba, realmente incorporando todo el occidente de Suba con metro también. Y siguiendo por la avenida Ciudad de Cali, atravesando todo el occidente de la ciudad, de norte a sur, hasta la autopista sur, que son otros 28, entonces la 127 Ciudad de Cali son 25 kilómetros. Se podría hacer también la calle 100 desde la séptima y avenida 68 hasta la autopista sur, 16 kilómetros. Se podría hacer la Caracas desde la 1 de mayo al Tunal, es decir, la ruta que hay hoy es de la 1 de mayo, la ruta que se haría sería la misma ruta básicamente, usando de la 1 de mayo donde llega la Caracas al norte, hasta la 127, pero acá también tendría un brazo hacia el sur, al Tunal. Se haría la calle 13, desde la Caracas hasta el río Bogotá, junto al aeropuerto, 13,8 kilómetros. Se podría hacer una por la calle 72, metiéndole ese tramito de 700 metros bajo la calle 72, ¿no? Y calculándole a ese 5 veces o 6 veces el costo del metro elevado, y bajarlo por la calle 72 hasta el Parque de la Florida, 20 kilómetros. Y todo eso que acabo de leer son 94 kilómetros, todavía nos sobran 45 kilómetros
de lo que se podría hacer. Entonces, simplemente creo yo que, por supuesto, si hay recursos, pero por ahora no hay recursos, nosotros nos comprometemos a que hacemos un metro elevado, pero un metro elevado, y además muchísimas otras cosas, porque lo que desafortunadamente poco se preguntan los ciudadanos en esta tanta emoción con el metro, es que el metro, en el mejor de los casos, no el recortado a la 72, a la Brava, sin estudios, sino el completo, movería 5% de la población. La pregunta es cómo se movería el otro 95%. Gracias. ¿Usted quiere hacer un comentario? Sí, una pequeña aclaración en términos de los 7 años, que inclusive lo referí cuando hice la presentación. A la pregunta de un candidato en el evento anterior, yo dije, eso significa devolvernos 7 años, porque la discusión de tipo de red, y si era a desnivel o en superficie o subterráneo, se dio con la consultoría de centro. Y recogiendo un poco las cifras de los estudios que plantea el doctor Peñalosa, 20 meses de estudios y diseños, 4 meses para estructurar el proceso, vamos en 24 meses, 6 meses para adjudicarlo, que es, digamos, lo que toma un proceso relativamente tranquilo. Esto es una licitación internacional, ahí ya vamos fácilmente en 30 meses. La no gestión del Banco Mundial, que hay que contar aquí cuánto nos gastó, aquí nos tomamos en el tema de no gestión entre 6 y 8 meses, en la negociación de que se gana la licitación, fácilmente son 6 meses más, estamos hablando fácilmente de 36 meses más. Para definir qué recursos van a COMPES, que es un poco la instancia en la que estamos en este momento. No hablé en ningún momento de una construcción de 7 años más, hablé de devolvernos 7 años y las cifras no me están dejando mentir. Son 3 años para tener insumos, de dar una discusión de qué va a COMPES y qué tipo de transacción se haría y abrir proceso licitatorio. Esas, digamos, las cifras que yo quiero dejar en claro. Bien, muchas gracias. Doctora Clara. Muchas gracias. Bueno, yo en primer lugar quiero decir que soy partidaria de la construcción de este metro en Bogotá. En segundo lugar, quiero afirmar que todos los alcaldes que han puesto el metro en su plan de desarrollo hasta ahora nos han dejado con los crespos hechos. La primera vez que me recuerdo que hubiese quedado en un plan de desarrollo fue precisamente en el plan de desarrollo del doctor Enrique Peñalosa en el año 1998. Y estaba desde esa época en el plan de ordenamiento territorial de la capital de la República. Bogotá, a través de todos estos estudios, se ha convertido en la única ciudad de este tamaño en el mundo, en un país de desarrollo medio, que no tiene un sistema de transporte masivo digno como es el metro. Porque las otras 2 ciudades que no tienen metro son la ciudad de Dhaka, en Pakistán, y en Bangladesh, y Lagos, en Nigeria. Lo digo porque en Bogotá, creo que en Colombia, nos ha abordado siempre una especie de complejo de liliputiense. Hay un miedo tan grande a pensar en las proporciones de la satisfacción de las necesidades reales de la población, que cada vez que hay una propuesta ambiciosa, empiezan las aves de mal agüero a echarle piedra. Y sí, este es un metro costoso, sin lugar a dudas, pero el costo no se puede referir sin hablar del beneficio. Porque un metro como el presente, con los estudios de costo-beneficio que se están realizando, que los refirió la vez pasada, creo que fue el director de planeación, que están ya calculados en 5:1.
beneficio social, desde luego, beneficio en la mejora de los indicadores de salud de los niños y de los adultos mayores por la reducción de emisiones en materia de contaminación del aire. 17%, estoy aquí hablando de memoria, se reducirían las muertes por esa causa en la capital de la República. Y ni hablar de los ahorros en tiempo de transporte, no solo los que montan el metro, porque esa es otra falacia, que es que aquí solamente se van a beneficiar los que montan en el metro. No, es que el promedio de la velocidad en todas las vías de la ciudad se va a ver afectada positivamente. También tenemos enormes beneficios en materia de reducción de tiempos de transporte de los trabajadores, de los profesionales. Todo eso redunda en un beneficio económico muy importante para los hogares. Entonces, cuando uno piensa en un metro como este, tiene que mirar el costo, no puede soslayar el costo, pero lo que no puede dejar de soslayar tampoco son los beneficios. A mí me preocupa muchísimo que por volver nuevamente a la pizarra se aplace nuevamente el metro de Bogotá. Pues de hecho pasará, porque tener que volver a empezar al diseño conceptual pues implica otra administración. Y la realidad hoy, contante y sonante, es que por no haber hecho el metro en la época en que la ciudad estaba boyante, acababa de vender el 49% de la empresa de energía eléctrica de Bogotá a un buen precio. Después vino la descapitalización, porque la empresa no necesitaba ese capital, y le llegó al distrito de regreso mucho de lo que había pagado el comprador privado. La ley de metros, que le garantizó unos flujos importantes. La sobretasa de la gasolina, que otra hora iba a tapar los huecos, pues estaba disponible y se le echó mano para pagar el Transmilenio. Creo que se termina solamente de pagar lo que se ha hecho de Transmilenio con todos esos recursos el año entrante. Entonces, ¿qué hicimos con la plata que se ahorró del metro? De ese entonces para acá nadie hizo la cuenta. Pero lo que se les olvidó es que el colapso del Transmilenio sobre la Caracas no se debe a que no se haya hecho el resto de las troncales, porque sencillamente no hubo el recurso. Lo que estaba diseñado para gastarse en todas las troncales se gastó en las primeras que se hicieron. Y me parece muy laudable esa gran obra del gobierno de Enrique Peñalosa, pero era una obra que iba a durar, desde el punto de vista útil, 10 años, y ya no dio más. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ya colapsado o a punto de colapsarse el transporte público sobre el corredor oriental, y hoy quiero hacerle una observación al doctor Acevedo, no le entendí bien. A mí me explicaron los de Steve Davis que el corredor oriental va de la 5ª a la 17. Eso es lo que se llama un corredor, tiene varias carreras, desde luego. Y entonces, si lo hace sobre la Caracas o sobre la 13, pues es el mismo corredor, la 17. O la 5ª, pues cuando caiga del cerro, porque no creo que se pueda hacer por el cerro. Entonces, la realidad es que estamos demorados en hacerle la solución al metro de Bogotá. Y yo sí pienso que en estos momentos ponernos otra vez a estudiar, digámonos la verdad, es decir, no al metro de Bogotá. Por eso yo me declaro partidaria de este metro, me uno a el llamado al gobierno nacional para que cumpla como corresponde. Aquí hablan de las cifras absolutas, pero se les olvida que en economía
Eso se traduce en flujos de dinero. Colombia sí tiene cómo construir el proyecto de mayor costo-beneficio social que tiene sobre la mesa, que es el metro de Bogotá, donde vive más de una quinta parte de la población, donde se produce una cuarta parte del Producto Interno Bruto Nacional, y de no tener el compromiso nacional y distrital en ese sentido, me parece que se perdería una enorme oportunidad para el pueblo bogotano de mejorar su calidad de vida, su salud, la economía de los hogares y por encima de todo la realización de ese derecho a una movilidad digna que no hemos tenido y que no tendremos durante muchos años si no se construye el metro subterráneo planteado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ministro de distintas posiciones. Muchas gracias. Bueno, a mí no me preocupa que la primera línea del metro comience atendiendo solamente el 5% de la demanda de viajes. Porque pues, con esa lógica no hubieran comenzado los metros en distintas ciudades. La primera línea atiende unos porcentajes minoritarios de la movilidad, por supuesto. Ahora la pregunta es, ¿qué lugar estratégico tienen los corredores atendidos por esa primera línea? Así cuantitativamente no mueva mucha gente. En esto vale la pena un símil como el de la circulación de la sangre en el cuerpo humano. Pues la sangre que está pasando por la aorta o la carótida es por supuesto en un momento dado es minoritaria. La mayor parte de la sangre está en el resto del cuerpo humano, en otros órganos, en los miembros, etc. Pero hay corredores que tienen un papel trascendental y absolutamente estratégico. Nosotros tenemos en Bogotá un corredor, ese corredor oriental, que va más o menos de la primera, o si quieren correr a la 22 Sur, hasta la 100 en el norte, de la carrera quinta, la Velocidad Clara, hasta la 17, que mueve 80.000 pasajeros hora sentido en hora pico. Hoy, 80.000 pasajeros hora sentido en hora pico. Y que atiende Transmilenio, boqueando a punto de infartarse, atiende 45.000 pasajeros por la Caracas. Si nosotros quisiéramos manejar eso a punta de Transmilenio, tendríamos que meter el Transmilenio por la quinta, por la séptima, por la 13, por la 10ª, por la 16, por la 17, que muchas de ellas no están habilitadas para prestar un servicio de esa naturaleza. ¿Dónde dejaríamos el tráfico mixto? Un corredor de esos pide a gritos en cualquier lugar del mundo un transporte robusto tipo metro. Y esto me lo recordaba en alguna polémica por Twitter Juan Pablo Bocarejo, pues no solamente tenemos que meter un transporte robusto por ese eje, sino que tenemos que garantizar que haya unos ramales que traigan el público, que se ha de movilizar por allí, ¿no? Es el sentido de ese ramal que va hacia ese sector de la línea que va hacia el suroccidente hasta el Portal de las Américas, porque es ese sector el que pone la gente, que es fundamental, entre otras cosas, para costear todo el esquema, pero su destino y su movilización en términos verdaderamente masivos se hace por el eje oriental. Sí, el 5%, inicialmente, el 5%, pero en el corredor del que depende, el corredor que es la columna vertebral de la movilidad masiva del transporte en Bogotá. Viene otra discusión, es si el metro debe ser subterráneo o debe ser superficial. A ver, hay ciudades que han podido solucionar ese problema más fácilmente. Los paisas lo pudieron hacer porque tenían el tema del río, donde podían poner unas estructuras elevadas. Pero lo que muestra la experiencia de muchas ciudades, como lo recordaba el doctor Santamaría, es que se genera, a mí me dicen una cicatriz, una llaga urbana. Una llaga urbana. En ciudades del primer mundo, civilizadas, limpias, etc., el tema es más fácil de manejar. Pero en sociedades como la nuestra, primero el riesgo de deterioro paisajístico es muy grande, aunque se podría hacer bonito, se podría hacer estético, y eso también tiene sus costos. Pero el riesgo de que esto se vuelva una infraestructura que deteriore el paisaje urbano, que tenga efectos en la higiene, que se llene
con todo respeto por ellos, porque son seres que merecen pues, la mayor atención y reconocimiento de su dignidad humana, que se llenen habitantes de la calle, que tengan problemas de desvalorización de los predios. Es sumamente grave. Hay una anécdota, yo nunca he tenido tiempo de preguntarle a Enrique si es cierta o no. Enrique, a mí me contaron que cuando Yaica le presentó, usted conoció el informe de Yaica, dijo, bueno, aquí hay una propuesta de BRT en la ciudad, que perfecto, hay que acometer, de sistema BRT, Transmilenio, hay que acometerlo. Después Yaica dice, hay que construir autopistas urbanas elevadas. Y después habría que construir el metro. La anécdota cuenta, Enrique, y usted me corregirá, que usted dijo autopistas elevadas, eso se vuelve un refugio de indigentes y otras palabras sobre los temas higiénicos que ocurrían por debajo. Entonces, vivan cerca de un puente. Aquí tiene que haber gente que vive cerca de un puente de la, no sé, 53 con la 30, etcétera, etcétera, el puente que tenemos ahí pegado del consejo donde yo trabajo, ¿sí? El deterioro urbano, y este sería un puente súper alargado, porque, bueno, ¿cuántos? Estos serían puentes súper alargados, los del metro elevado. Entonces yo me hago esas preguntas, si eso podemos medirlo, podemos estudiarlo, podemos examinarlo. Otro elemento, estos puentes elevados, estos puentes elevados y estos metros elevados, en nuestras condiciones, en un país como el nuestro, con nuestros niveles culturales, con nuestros problemas de disciplina social, tienen un impacto de deterioro del valor de los predios. Y buena parte de las apuestas, doctor William, para financiar el metro están ligadas a la valorización de los predios, a la venta de derechos de edificabilidad, a las plusvalías. Aquí, ¿cómo va a funcionar eso con un metro elevado? Entonces, me parece que ese punto habría que estudiarlo y examinarlo con mucha profundidad. A mí no me parece que recortar la primera línea del metro llevándola a 72 a la 100, a eso le podemos poner el letrero de eso no es hacer el proyecto, no es hacer, es adoptar una línea pragmática. Incluso se pueden dejar muy bien definidos cómo se acometerán los trayectos finales. Entre otras cosas, en estos estudios se ve que la demanda cae mucho después de la 100. Y entonces es un punto que podríamos examinar. Y finalmente, doctor Caballero, una observación sobre la financiación. Miren, yo estoy de acuerdo con todos los que plantean la necesidad, gracias Mónica, de presionar al gobierno nacional. En todos los países en que yo he examinado el tema, países parecidos al nuestro, la construcción del metro ha sido un propósito nacional. Entre otras cosas porque una de las maneras más directas de beneficiar a un conglomerado muy amplio de gente, elevando su calidad de vida, es aprovechar esas grandes ciudades donde un proyecto como el metro tiene un impacto muy directo sobre mucha gente. Pues aquí no, en Colombia no ha pasado eso. Posiblemente eso esté ligado a otros temas, quizás la persistencia del conflicto armado. Este año le vamos a dedicar 29 billones de pesos al tema de seguridad y defensa, 27, solamente lo supera el presupuesto de educación. Colombia se tiene que pensar en términos de un país en paz en el mediano plazo a efectos de lo que deben ser los compromisos del gobierno nacional, que se pueden convertir en inversión presente a través de esquemas financieros adecuados. Y termino con una observación, en una discusión sobre el costeo del metro que de luego sería sumamente larga. Bogotá se le aplican las mismas normas para endeudamiento que a todos los demás entes territoriales. Nosotros tenemos el mismo estatuto de endeudamiento, la misma ley de semáforos que para Caparrapí, con todo respeto por Caparrapí o por Jamundí, ¿sí? Tenemos el mismo estatuto de financiamiento. A mí me gustan las normas de control del endeudamiento de los entes territoriales ligados al tema de que los intereses que se pagan no graven demasiado los presupuestos anuales. Pero el monto global del endeudamiento en ciudades como Bogotá, con su producto interno, con el producto interno que tienen, con las posibilidades de un proyecto como el metro de generar más producto interno, más competitividad, más productividad, etcétera, pues la relación entre el monto del endeudamiento
el monto del endeudamiento y otros indicadores fiscales de Bogotá debería ser distinta que para los municipios que he mencionado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. No sé si alguien de ustedes quiere hacer un comentario antes de cerrar, porque parece que tenía. Tal vez lo único que yo añadiría es todos queremos el metro, y los bogotanos con mayor razón, pero las restricciones económicas son muy grandes y hay que actuar con prudencia. Yo veo un auditorio muy joven, me encanta, pero yo creo que los viejos hemos aprendido a que hay que ser prudentes y hay que hacer las cosas, hay que hacer la tarea bien hecha. Del afán no queda sino el cansancio. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Doctor Bocayo. Yo quisiera hacer simplemente una claridad sobre los conceptos que hemos dado sobre los proyectos. Nosotros dimos un concepto inicial sobre la línea de Sener que no era positivo. Y ese concepto, esa línea era esa línea que decía Camilo Santamaría que tenía un atajo como de 10 kilómetros. Nosotros teníamos un asesor internacional, Roger Alport, que ha visitado no sé cuántos metros en el mundo, y decía, yo fui a ese corredor y vi un caballo y 2 perros. Entonces, obviamente, cuando nosotros decíamos, hay un pedazo de la línea de Sener que no nos gusta, era ese. Algo que siempre fue muy claro es que el corredor oriental pues, era el corredor para el metro. Camilo, ¿algún comentario? Bueno, muchísimas gracias. Yo quería recordarles que no, ya 12, estamos sobre. Yo entiendo eso, pero me parece que es fundamental que si esto es un foro informativo y de todas maneras hay una discusión con los candidatos. Yo quisiera puntualizar 4 cosas desde el punto de vista de nosotros, son muy breves. Primero, si estamos hablando de que el metro tiene una función y una importancia a nivel nacional, hay que resaltar que Bogotá está desarticulada de los procesos que se llevan a cabo en los municipios que absorben. Eso no está contemplado. Segundo, que si yo voy a postular un proyecto del metro y si no está encaminado a un proyecto de uso del ciudadano responsable del bien público, no es funcional. La experiencia ha demostrado que yo instalo o pongo en la ciudad unos corredores, unos sistemas para el transporte que la gente no sabe usar porque no hay apropiación del bien público. Si eso no va encaminado en las ciudades de hoy, en el mundo de hoy, con un plan de apropiación del bien público del 40% de la población de Bogotá que viene desde hace 20 años desplazada en un montón de partes del país, no apropia el territorio, es para mí como ciudadano, el metro no es una respuesta inteligente ni para el tipo de cultura ni para el tipo de territorio, porque no se hace un uso eficiente del material. ¿Sí? Yo entiendo las preocupaciones y los tiempos de todo el mundo, pero es que si nosotros no ponemos esto en el terreno, de que la gente es la que usa el sistema, a mí no me sirve de nada poner por los mismos corredores algo que va a seguir usando la misma gente que es la que tiene sus hábitos y sus prácticas de trabajo, de estudio, etcétera, etcétera. Muy interesante, joven, pero resulta que tengo un compromiso de cerrar el debate. Le agradezco mucho sus comentarios. Quería decir que en la época, cuando se acerque más la elección, vamos a tener un debate entre los candidatos, al cual van a estar todos invitados. Y finalmente invitarlos a todos al debate que tendremos de tribuna de expertos sobre educación el martes próximo a las 10 de la mañana aquí mismo. Muchas gracias a todos.
me podía conectar y yo dije, pero ¿qué me enviaría? Es que a veces se bloquea. Pero... Sí, a mí me parece. Sí, de acuerdo. Bueno, ¿qué va a hacer?